Me parece que, aunque haya alguna silla vacía, que seguramente mañana se llenará, que estemos aquí con la cantidad que somos, dice mucho del compromiso como docentes, del compromiso que es más que un trabajo, que es parte de nuestra vida. A veces decimos que la militancia de aprendizaje de servicio es una enfermedad contagiosa, incurable, y hemos descubierto últimamente también hereditaria, porque estamos viendo que algunos exalumnos del aprendizaje de servicio están volviendo al seminario como docentes del aprendizaje de servicio, así que realmente para nosotros, desde CLAES, desde todo el equipo, con los amigos de la Organización Solidaria y todos los que trabajan para hacer posible el seminario, todos los años es una fiesta. Y la verdad que este año no sabíamos qué iba a pasar hoy, y estamos muy contentos de que la fiesta continúe y que podamos encontrarnos. Entonces, siempre para mí cada año es más difícil preparar la ponencia, porque es cada vez más diverso el auditorio, no solo geográficamente, sino también porque algunos de ustedes saben más de aprendizaje de servicio que yo, algunos hace tantos años que vienen a los seminarios que ya se saben de memoria casi todo lo que voy a decir, para muchos es la primera vez. Yo les voy a pedir que levanten la mano los que vienen por primera vez a un seminario. Ok. Yo he visto las listas de las inscripciones y hay instituciones que vienen al seminario de hace muchos años, pero que mandan siempre gente nueva, y esta rotación es lo que vuelve interesante al seminario. Así que sepan disculpar los que me han escuchado muchas veces. Yo voy a empezar por algunas de las cosas más básicas y ir avanzando desde ahí. Como decía en la introducción, hay muchos gestos solidarios que se pueden hacer. Las fotos son de un hecho que compartimos con los hermanos chilenos después de la erupción del volcán. Grandes regiones rurales y urbanas quedaron afectadas por las cenizas. En la foto están los chicos del colegio del 6 San Ignacio, una escuela ganadora del premio presidencial que hace grandes proyectos de aprendizaje de servicio todo el año, pero cuando hubo una emergencia salió a atender la emergencia y entonces estaban repartiendo fardos de pasto que había logrado recolectar para que a la gente del campo no se le murieran las ovejas. Entonces, hay muchos gestos solidarios a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Todos sabemos, con Juan Carr de la Red Solidaria nos conocemos desde muy jóvenes, y Juan suele decir que nuestros países, Argentina y América Latina en general, somos países de mucho impulso solidario. Hay una nena que necesita ser operada y donamos, hay una inundación y salimos todos. Tenemos muchos sentimientos solidarios, pero no siempre logramos pasar de ese primer impulso solidario a generar proyectos que modifiquen la realidad a mediano y largo plazo. Por eso me parece que la diferencia entre un gesto solidario y el aprendizaje de servicio es que piensa qué pasa después. Y estas fotos son de una escuela de gestión social de Bariloche y de la Universidad de Río Negro, que después de la erupción se pusieron a pensar no solo qué se podía hacer para limpiar la ceniza, sino cómo se podía utilizar la ceniza para que pudiera servir para construir, para pavimentar, para generar soluciones de fondo. Y en ese sentido me parece que se necesita saber mucho más para, por ejemplo, diseñar los ladrillos con ceniza volcánica y saber con qué componentes mezclarlo y cómo producirlo, que simplemente para hacer una colecta.
Entonces, cuando hablamos de aprendizaje de servicio, hablamos de los conocimientos puestos al servicio de atender problemáticas que son significativas para nosotros. Muchos docentes inventan el aprendizaje de servicio porque empiezan con un proyecto solidario, después se combina con una asignatura, empiezan a investigar, empiezan a estudiar y aunque no sepan que hay bibliografía, que hay seminarios, que hay políticas, muchos docentes inventan por su cuenta el aprendizaje de servicio y lo llaman de distintas maneras. Y a veces cada universidad le quiere poner su sello y entonces le pone un nombre distinto. Hay muchos nombres para el aprendizaje de servicio. Y el año pasado usábamos esta metáfora. Vieron cómo cuando les hacen la receta que el médico le pone la marca, pero después le pone el genérico. Bueno, entonces nosotros decimos, el aprendizaje de servicio es un genérico que viene con muchos formatos, en muchas cajitas, con distintos colores, con distintos moños y con distintas marcas, pero en el fondo es siempre aprendizaje de servicio. En América Latina, en los últimos años, ¿vieron cómo aparece el componente con refuerzo de vitamina D? En América Latina solemos hablar de aprendizaje y servicio solidario, porque nos parece que esta palabra solidario dice mucho más para nuestra cultura que solo la palabra servicio, que en nuestros contextos puede ser entendido como solo beneficencia. Entonces, lo llamemos como lo llamemos, ¿cuándo sabemos que es aprendizaje de servicio? Cuando tiene estos tres componentes químicos combinados, que son: hay un servicio solidario que está destinado a atender en forma a veces muy acotada, porque somos instituciones educativas, no somos el Ministerio de Desarrollo Social, pero tratando de ser lo más eficaz posible, necesidades reales. No es simplemente hacer una disertación, no es como diría Susanita, la amiga de Mafalda, solo decir qué barbaridad las cosas que pasan, sino que es arremangarse y enfrentar un problema real con la comunidad y no solo para ella. Las escuelas, y sepan disculpar mis colegas de la educación superior, mucho más las universidades, tenemos la mala costumbre de desembarcar en las comunidades y decirles qué es lo que debieran estar necesitando. Un proyecto tiene distintos momentos, distintas etapas, y para ser inteligente tenemos que saber pasar por todas las etapas del proyecto. A veces nos zambullimos en la realidad y salimos a atender a la emergencia sin darnos el tiempo de pensar cuál es la razón por la que lo vamos a hacer, de hacer bien los diagnósticos, de planificar bien qué es lo que vamos a hacer y recién después ponernos a hacer. Una vez que construimos las redes, que sabemos quiénes de la comunidad nos van a acompañar, con qué recursos lo vamos a hacer, y después es importante cerrar y celebrar. Lo que vuelve educativo al proyecto de aprendizaje de servicio es que además de estos pasos clásicos de cualquier intervención social, a lo largo del proyecto ayudamos a reflexionar sobre la práctica, vamos registrando, sistematizando y comunicando lo que vamos aprendiendo y, como sabemos como docentes, hacemos evaluación del proceso en el antes, en el durante, en el después. Las imágenes que están después hay muchas publicaciones sobre el itinerario, desde versiones muy sintéticas como el cuadernillo que publicamos con Natura del Manual para Estudiantes y Docentes Solidarios y que pueden descargar de la web, hasta el Manual de Paso Joven, que es un manual como de 400 páginas, pensado para formadores, hasta los materiales del itinerario del Ministerio que ustedes lo tienen en las bolsas, hasta otros muchos materiales que se han desarrollado en la red iberoamericana. Ahí está la portada de unos materiales preciosos que tiene la Fundación San Lucas, que es la Fundación de Aprendizaje y Servicio del País Vasco. El País Vasco hoy está representado por la Universidad de Deusto acá en este seminario. La verdad que les recomiendo que entren en la web de San Lucas, tiene unos materiales descargables preciosos. Entonces, otra pregunta que normalmente me hacen, de hecho me la hicieron esta mañana, es ¿y cómo empezó?
el aprendizaje-servicio. Bueno, la verdad es que, como dice un experto norteamericano, el aprendizaje-servicio es la única reforma educativa en la que los primeros que saben cómo funciona la innovación son los estudiantes y los docentes. En ningún país del mundo suele ser una innovación que viene de arriba para abajo. En general surge de la propia experiencia de las escuelas o de las instituciones de educación superior. Hay países como México que tienen servicio social obligatorio en las universidades desde hace un siglo y en donde el aprendizaje-servicio está mucho más presente o empezó mucho antes en las universidades que en las escuelas. En Argentina la verdad es que empezó en las escuelas. Cuando el ministerio empezó a ver de qué se trataba Cecilia Braslan, que en ese momento era mi jefa, me desafió a que encontrara 100 experiencias y quería que esto fuera una línea de trabajo del ministerio. Bueno, encontré las 100 experiencias mucho antes de lo que yo esperaba y por supuesto mucho antes de lo que mis jefes esperaban. Los que han estado en seminarios anteriores quizás reconozcan algunas de esas caras, esas fotos de esas primeras experiencias, el programa de acción solidaria del Pellegrini, una escuela universitaria muy prestigiosa, pero también la escuela de gestión social de primaria para adultos en un barrio muy postergado de Bariloche, la escuela Angelelli, el maestro José que en La Puna transformó La Puna a través de sus alumnos sembrando árboles y recuperando las técnicas ancestrales del invernadero andino y tantas otras experiencias de las que los especialistas y el ministerio aprendimos que era el aprendizaje-servicio viendo actuar a estas escuelas. Y a lo largo de los años, este aprendizaje que nació de las escuelas y después de los institutos de formación docente y de las universidades se convirtió en política educativa. Créanme que si a mí en el 97, cuando hicimos el primer seminario, me hubieran dicho que iba a haber casi 3.000 docentes cobrando un incentivo por coordinar proyectos de aprendizaje-servicio, hubiera creído que era Argentina Año Verde. Y creo que esto no es ni de una gestión, es algo que se ha convertido. En 17 años pasaron muchos ministros, muchos secretarios, muchos subsecretarios, pero las escuelas siguieron haciendo aprendizaje-servicio. Cuando el ministerio cerró el programa de aprendizaje-servicio en el 2002, la secretaria de la entonces ministra una vez me dijo: la computadora de la ministra está infectada con el virus del aprendizaje-servicio, porque le llegaban, nadie se había quejado de que cerraran otras cosas, pero de toda parte del país le llegaban mails diciendo que no podía ser que hubiera cerrado el programa de aprendizaje-servicio. Entonces, la verdad es que es una política que ha nacido del aprendizaje, del conocimiento y de la militancia del sistema educativo y que el premio presidencial siga con continuidad desde el año 2000 y que 3 presidentes distintos hayan entregado el premio presidencial. Todos sabemos que en países con democracias tan jóvenes, darle continuidad y convertir en políticas de Estado a una innovación educativa no es fácil, se necesitan muchos esfuerzos conjuntos y me parece que es bueno celebrar que llegamos a los 17. Celebrar que cuando empezamos el primer seminario hace 17 años, no había nada publicado en castellano sobre aprendizaje-servicio. El primer seminario fue en un aula del Colegio de Lenguas Vivas con 8 especialistas extranjeros y 45, 50 docentes y otros tantos funcionarios, éramos 90 con toda la furia. Y en ese momento los dos únicos referentes latinoamericanos que teníamos eran México y su servicio social y Costa Rica, que tenía trabajo comunal universitario. Pero eran ejemplos de universidades y nosotros estábamos trabajando con escuelas. Entonces nos parecía que estaba todo por hacer, todo por aprender. La verdad es que, perdón que no sé por qué pasó, que se me fueron las diapositivas,
A lo largo de estos años fuimos encontrando otros amigos que les había pasado como nosotros, que habíamos leído la bibliografía norteamericana, pero nos parecía que necesitábamos hacer una adecuación cultural, y entonces nos encontramos con los brasileros que lo habían llamado voluntariado educativo, nos encontramos con los chilenos que lo llaman amacese, y se fue creando esta red que hoy abarca prácticamente todos los países de América Latina, a Estados Unidos y a España, que es la Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio. Y surgió encuentros de Escuelas Solidarias del Mercosur, y se han ido generando vínculos que yo creo que son también para celebrar, porque como muchas veces hemos comentado en los seminarios, la unidad latinoamericana es algo demasiado serio y demasiado importante como para que lo dejemos solo en manos de los políticos y los economistas. Y haciendo aprendizaje-servicio y construyendo estas redes de amistad, de trabajo conjunto y de aprendizaje recíproco que estamos construyendo con nuestros hermanos latinoamericanos, estamos, yo creo, construyendo esa patria grande que soñaron los que pelearon por nuestra independencia. Y también construyendo una integración regional que para los que tenemos cierta edad en algún momento hubiera parecido impensable. Yo me acuerdo que quizás mi primer proyecto de aprendizaje-servicio, cuando militaba en una organización juvenil a los 20 años, fue repartir volantes así medio clandestinamente por la paz con Chile, cuando había venido el cardenal Zamoré a traer esa lucecita de esperanza en esa Navidad terrible del 78, en donde de los dos lados de la cordillera había ejércitos movilizados para matarse entre argentinos y chilenos. Y cuando llegó el momento que me invitaron de la presidencia de Chile a ir a la Casa de la Moneda a participar de la entrega del premio presidencial de Escuelas Solidarias de Chile, el premio bicentenario de Escuelas Solidarias, yo lo recuerdo como uno de los momentos así más fuertes que me ha tocado vivir, porque es esta constatación de que construyendo la solidaridad en el lugar chiquito de nuestra escuela, estamos construyendo también este trabajo tan enorme que es la unidad entre nuestros pueblos. Una unidad entre nuestros pueblos que empieza a ser un movimiento global. Hace 20 años había pocos países en donde se hablaba de aprendizaje-servicio, y ahora prácticamente en todos los continentes hay redes regionales, universidades, políticas, y en estas fotos traté de juntar desde una escuela rural de Colombia que hace huertas en los baldíos de su pueblo, hasta los estudiantes de Harvard haciendo alfabetización científica en escuelas, hasta chicos de Hungría limpiando un parque, una universidad africana acá presente, la Rose University, abriendo el acceso a internet a comunidades rurales en África, a chicos de Irlanda reciclando viejas maquinarias, en Malasia y Pakistán estudiantes de medicina y de enfermería llevando programas de salud a poblaciones que no tienen acceso normalmente al sistema sanitario, una universidad china trabajando en el desarrollo local con mujeres de una comunidad. Hay una infinidad enorme de proyectos, y también hay proyectos que son los mismos en todas partes. Voy a dar la vuelta al mundo con proyectos de alfabetización informática para adultos, de cuidado del agua, de cuidado del medio ambiente, de promoción de la lectura. Y más allá de qué color sea nuestra piel y de cómo sean nuestros ojos y cuál sea nuestro contexto cultural, las prácticas de aprendizaje-servicio son muy semejantes. Entonces, la verdad es que es un campo de conocimiento en crecimiento, y si hace 20 años no había nada publicado en castellano, ahora hay muchísimo publicado y hay mucho para leer sobre aprendizaje-servicio en castellano y en otros idiomas. Yo les rescato 3 publicaciones recientes que me parece que son sintomáticas. Empieza a haber publicaciones nacionales de cómo fue que se desarrolló el aprendizaje-servicio en España, por ejemplo, un librito precioso de nuestra colega Charo Valle.
Service Learning en South Africa, aprendizaje de servicio en Sudáfrica, un libro excelente, los que sepan inglés les recomiendo que lo busquen en internet. Hay publicaciones de universidades como la del señor de Cipan, haciendo ya el relato de años de políticas institucionales de aprendizaje de servicio en la universidad. Hay algunas publicaciones que se van a presentar hoy a la tarde, como, no les voy a adelantar, pero el Observatorio de Innovación de la Educación Superior, UNI, de UNESCO, acaba de publicar un libro con un relato de cómo en todos los continentes se está desarrollando el compromiso social universitario. Nosotros desde CLAES acabamos de sacar también una publicación nueva sobre universidades y vamos a presentar a RIDAS, que es el último bebé de la red iberoamericana. No teníamos una revista académica donde se pudieran publicar artículos con revisión de pares, artículos que pudieran darle crédito a los docentes universitarios, que permitieran un intercambio científico entre pares en castellano. Y entonces la Universidad de Barcelona y CLAES, junto con toda la red iberoamericana, estamos lanzando este año a esta revista iberoamericana de aprendizaje y servicio. Entonces, nos queda media hora. Yo, para desesperación de los organizadores, les voy a dar la siguiente alternativa. Yo tengo el resto de la ponencia preparada. Es larguita, pero la puedo hacer al galope y terminar un poquitito, 10 minutos más tarde. O podemos abrir el espacio para que hagan preguntas. A ver, levanten la mano los que prefieren ponencia. Pero qué cosa. Levanten la mano los que quieren preguntar. Bueno, después no se quejen, ¿eh? No quiero ver en las evaluaciones que las ponencias fueron muy largas y que no hubo tiempo para preguntas. Bueno, le tomo un poquito más de agua para... Bueno, a ver. Realmente me resultaba difícil pensar qué podía servir para este seminario tan diverso. Y se me ocurrió organizar algunas ideas en cuanto a pensar. Este es un campo de conocimiento relativamente nuevo, es como una propuesta pedagógica todavía en construcción, en la que ya tenemos algunos consensos, pero tenemos también algunas todavía disensos o énfasis diferentes. Esta diapositiva se la robé a nuestra colega Charo Valle del Centro Promotor de Aprendizaje y Servicio de Cataluña, que ella dice: el aprendizaje y servicio es una buena metodología entre muchas. Y me parece que es muy realista en el sentido de que nosotros nunca estamos diciendo que lo único que hay que hacer en la escuela o en la universidad es aprendizaje y servicio. Porque todos sabemos que hay muchas estrategias posibles y como han comprobado algunas universidades donde los docentes se volvieron muy entusiastas del aprendizaje y servicio, si en el mismo curso de la universidad a 5 profesores se les ocurre hacer 5 proyectos de aprendizaje y servicio para el mismo curso, lo vamos a volver locos a los estudiantes. Entonces, tampoco estamos diciendo que todo el mundo tiene que hacer aprendizaje y servicio al mismo tiempo. Pero también es cierto que no es lo mismo decir que el aprendizaje y servicio es una metodología que decir, como dicen los colegas de Sudáfrica y como venimos diciendo en América Latina, en Estados Unidos y en otras partes de hace mucho tiempo, que además de ser una metodología, una estrategia didáctica, el aprendizaje y servicio también es una manera de pensar la educación en su conjunto. Y en ese sentido podemos decir que es una filosofía de la educación, que es una pedagogía, que implica una determinada manera de pensar a la escuela, una determinada manera de pensar a la universidad, una determinada manera de pensar el rol docente, el rol de los estudiantes. Y en ese sentido, pensamos que sí, es una metodología, pero también es mucho más que una metodología. Nos parece que el aprendizaje de servicio supera muchas falsas antinomias que a veces andan dando vueltas. Pasa
del mundo, que si uno lee los diarios pareciera que hay dos espejos completamente distintos en los que se mira el sistema educativo. Y entonces, cada vez que se publican los resultados de PISA, en todo el mundo hay oleadas de artículos periodísticos diciendo que la educación del propio país es la peor de todas. Yo me consolaba leer Le Monde, en donde en ocasión de la publicación de los resultados de PISA salió una editorial tremebunda diciendo que Francia estaba en total decadencia educativa. Finlandia, que durante mucho tiempo nos dijeron que era la mejor, ahora bajó 2 lugares en el escalafón y hay cartas de lectores diciendo qué pasa en Finlandia. Entonces, hay una mirada que mira los resultados de las evaluaciones estandarizadas, que es un dato, no lo vamos a negar que es un dato. Del otro lado están los que miran los datos de la inclusión. Y entonces, países como Brasil, como Argentina, como Uruguay, como Ecuador, que han hecho grandes esfuerzos para incluir en la escuela a los niños y jóvenes que no estaban, pueden mostrar cifras importantes de inclusión. Y a veces, si uno mira los diarios, pareciera que fuera dos términos antagónicos, como si hubiera que centrarse en la calidad o hubiera que centrarse en la inclusión. Sabemos que la verdadera inclusión es inclusión con calidad y que la verdadera calidad es inclusiva. Pero también sabemos que para muchos educadores esto parece así como el sueño de la Atlántida perdida, algo que no se sabe que hay que alcanzarlo, pero no se sabe cómo. Y entonces, en ese sentido, me parece importante subrayar. ¿Por qué? Nosotros sabemos por experiencia que el aprendizaje de servicio es una herramienta de calidad educativa. Porque sabemos por experiencia que hace falta saber mucho más para hacer el más sencillo de los proyectos para atender una necesidad concreta que para zafar en un examen. La silla de ruedas es un símbolo del IPEM 50, una escuela técnica de Córdoba que hace muchos años que trabaja en aprendizaje de servicio. Yo me acuerdo una vez hablando con los docentes, me decían, las sillas tienen que estar siempre para 10, así que no hay posibilidad de que se saquen una mala nota. Y si hay que quedarse hasta las 10 de la noche en el taller para que la escuela cierre, para que la silla de ruedas funcione, y nos quedamos a la hora que ya tendría que estar cerrada la escuela, nos quedamos. Una constante que uno ve en los proyectos de aprendizaje-servicio es que cuando el aprendizaje se sitúa en función de otro, se vuelve significativo, se vuelve real y se vuelve verdadero. Y entonces todas esas cosas lindas que dicen los libros de pedagogía, de golpe se vuelven ciertas y los aprendizajes se vuelven significativos. ¿Por qué es una herramienta de inclusión educativa? Y miren, esta es una pelea que he dado mucho tiempo con muy buenos amigos que se dedican a las políticas sociales. A veces, con la mejor de las intenciones, los docentes que atendemos poblaciones vulnerables, los miramos como pobrecitos los nenes. Y nos desvivimos para que tengan la zapatilla, la vacuna, que si le pegaron a Juancito, si comió lo suficiente. Nos desvivimos por ellos. Pero con la mejor de las intenciones, los ponemos en el lugar de la impotencia. Y aún hablando de la perspectiva de derechos, los privamos del derecho de ser capaces de hacer algo por sí mismos y de hacer algo por los demás.